les voy a compartir nuevas ideas ideas innovadoras sobre cómo financiar los aspectos sociales y por qué esto es importante, ¿sale? Entonces vamos a empezar si ustedes están de acuerdo. Si yo tuviera que subrayar un área en mi vida donde soy ahora una experta, yo creo que es la gestión de inversiones. En los últimos 30 años yo estaba muy ocupada buscando a este animal, a los unicornios. ¿Todos ustedes saben lo que los unicornios significan en el mundo de las inversiones? No, ¿verdad? Entonces, para todos ustedes, pues los investigadores, los inversionistas siempre quieren buscar al siguiente inversionista, al siguiente unicornio, que es ese negocio de $1,000 millones, y por eso es exclusivo y por eso no vemos tantos. Y también es una empresa distractora porque ellos son los que cambian las cosas, rompen con el esquema, corrompen con el paradigma, porque ya las cosas no van a ser como siempre han sido. Y pues sí, yo vi a muchos unicornios en mi travesía. Google, Facebook, WeWork ahora es un nuevo unicornio. Todas esas empresas son unicornios. Y por lo general los inversionistas, como los que yo era, cuando llegan esas empresas a nosotros, pues están buscando lo que prometen y tratamos de buscar e identificar si son o no unicornios. Entonces estuve varios años buscaba unicornios. No sé por qué empezó a sonar así. Sí, cuando me acerco al otro micrófono se vicia el sonido, entonces por favor pueden apagar el micrófono del podium. ¿Alguien puede apagar el micrófono del podium? En los 90 yo trabajaba para una empresa muy grande en Israel y eso fue antes de la burbuja de alta tecnología, cuando empezó a crecer esta gran burbuja. Y eso fue incluso antes de este libro, no sé si lo conozcan, el Startup Nation. Todo el mundo dice que Israel es una Startup Nation. Entonces, eran apenas los albores. Y en la época, la empresa para la que yo trabajaba, bueno, ya estaba en la bolsa de Nueva York. Y luego se dieron cuenta que había mucho potencial en este sector de alta tecnología y decidieron establecer el primer corporativo de Israel, que es una empresa que se come a otra y se fusionan y se hace el equilibrio, el balance de estas empresas. Y entonces ellos deciden establecer esta primera venture capital para empezar a crecer todo esto de alta tecnología en Israel. Entonces, yo ya les dije que yo trabajaba ahí y principalmente estaba muy ocupada, digamos que haciendo transacciones de baja tecnología, inversiones, y era muy feliz por la gran oportunidad que se me estaba abriendo y por unirme en este nuevo sector, un sector muy excitante. Y bueno, primero entré a cargo de las transacciones, de los convenios, de los acuerdos, y tengo que compartirles lo que vi, lo que experimenté cuando me moví a este sector. Al principio estuve impactada y eso es muy, muy extraño, porque yo me reunía. Beto, ya se fue. Ah, no, ahí está. Teníamos estos grandes sueños, digamos que no tenían experiencia administrativa o de gestión, y pues iban con los planes de negocios conforme se iban inspirando y de repente nos los presentaban. Algunas veces eran unas presentaciones muy mediocres, nada impactante, y otras veces salían con cheques de $1 millón que alguien les había extendido. Y les voy a dar algunos ejemplos, digamos. A la derecha ven el nombre Camelot. Ustedes saben lo que es Camelot.
llega un joven y nos trata de convencer que necesitamos invertir algunos millones en su empresa y que $1 millón va a ser para él, para comprar el nombre de esta empresa, o sea, la marca. La marca va a ser de él. Entonces, este es un B2B y bueno, ya después tendremos las ganancias. O algún otro joven emocionado entra a la sala y trata de convencernos de que hay sanitarios para baños, que ese es un negocio y que va a ser un gran negocio. Allá pueden ver a las mascotas, sentarse en el baño. Esa era su visión. Entonces, pues este es el tipo de gente que yo conocía y el tipo de ideas que me llegaban al escritorio. Los inversionistas, pues también, digo, las inversionistas de venture capitals que yo iba conociendo, gente muy inteligente, con experiencia, y yo, pues yo estaba emocionada por la idea de que iban a dar dinero a los negocios que no tenían ingresos, porque solamente estaban en papel y en sueños, y no tenían ni siquiera un plan de negocios, y alguien había soñado que estos emprendedores iban a venderlo y que el flujo de efectivo iba a ser... No. El burn rate, es decir, la cantidad de dinero que la empresa gana al mes iba a ser muchísimo y que si no iba a ser una tragedia. Y si no lo lograban es porque habían hecho algo mal, porque la idea es que si gastas mucho dinero quiere decir que te mueves rápidamente. Entonces así es como el sector high-tech al principio operaba en Israel. Y luego, This is better? oh, much better, thank you. I'm sorry, I was not aware of it. Okay, and then came the year 2002. Luego llegamos al 2002. Some of you are Algunos de ustedes son muy jóvenes, no sé si se acuerdan, pero nosotros más contemporáneos sí nos acordemos. Y ahí crece la primera burbuja high-tech, de alta tecnología, y revienta. Y todo colapsó, así, de repente. Y aquí pueden ver la gráfica hacia la derecha. Esto es lo que ocurrió en la bolsa en el 2002 en cuanto al sector de comunicaciones, el de high-tech. Y para mí, pues esta situación sí generó una oportunidad. Hubo muchos cambios en la empresa y tú sabes, las oportunidades, pues hay una investigación que está establecida para las mujeres. Las oportunidades vienen después de una mala situación en el mercado. Entonces yo aproveché la oportunidad para ver esta situación mala y sacar lo bueno. No se les olvide a ustedes, mujeres. Entonces veíamos la parte de las deudas, era una etapa particular. Y esa fue la gran oferta, como dicen en Estados Unidos. Los accionistas querían hablar conmigo, sí, de repente estaban despidiendo empleados de las empresas y todo el mundo estaba al pendiente para ver qué era lo que estaban haciendo. De repente nada tenía significado de lo que estaban haciendo. Pero lo que era decepcionante es que los emprendedores, los que apenas hacía unos meses antes nos estaban vendiendo estos grandes sueños y que ahora estaban ganando, y les estoy hablando de hace 20 años, 20,000, 30,000 al año, cuando tienen 23, 24 años, de repente ya quieren desaparecer, porque pues la situación está mala y quieren desaparecer. Entonces, ¿dónde están? Bueno, teníamos que lidiar con todo eso. Yo llevaba administrando este fondo por 6 años, fue muy difícil y después, bueno, costó mucho trabajo, pero sí pudimos pagar las inversiones, sí logramos saldar esas cuentas
Y yo en la época tenía 42, 2008, ya estaba cansada, mis hijos estaban creciendo y bueno, fui afortunada y tuve la oportunidad de darme un break, un descanso, y decidí que quería descansar un rato y pensar cuál iba a ser mi siguiente movimiento. No entiendo muy bien lo que dijiste, pero creo que sí tiene que ver con lo que estoy diciendo, porque para mí fue muy claro. Yo dije, ok, estoy en mitad de mi vida, puedo cambiar de profesión. Y entonces empecé a asomarme a diferentes aspectos, diferentes campos, y el contacto fue en el 2008. Yo creo que también ustedes se acuerdan lo que pasó en el 2008, ¿no? Financieramente hablando, hubo una crisis en todo el mundo, no era una situación muy buena, y en Israel, digamos que fue un periodo de transición en el 2008. De hecho, fue una década antes, porque hubo este movimiento, cambios, de ser un país muy socialista. Al principio éramos ultra socialista, a pasarnos a ser ultracapitalistas, con lo bueno y lo malo que todo eso implica, ¿no? La transición. Y también Israel se empieza a comparar con los países desarrollados y de repente empieza a fluir, a llegar cualquier cantidad de información al país. Y aquí fue donde me di cuenta, bueno, todos nos dimos cuenta de que en realidad Israel, bueno, existen dos Israeles. Uno, supongo, el que todos ustedes conocen y del que todos hablan, la nación startup, llena de tecnología, innovación, dinero, progreso. Pero hay otro Israel, un segundo Israel. Ese Israel donde hay índice de pobreza muy elevado, donde una de las grandes brechas entre los ricos y los pobres, como en todos los países de la OCDE, no sé si lo saben, pero son esos dos Israeles que existen juntos. México es muy parecido, México es un país enorme, y yo creo que ustedes no están expuestos a esto, porque viven en su comunidad, pero Israel es un país más pequeño y se ve, y todo se nota, porque es una comunidad muy pequeña, somos 8 o 9 millones de personas. La gente, cuando les enseño estas cifras, me dicen, sí, claro. La gente tiende a decirme, sí, pero podemos excluir a los árabes y a los ultraortodoxos, y la imagen sería completamente diferente, porque los ultraortodoxos no trabajan y los árabes están en diferentes sectores, pero la verdad es, y se los puedo probar con números y cifras y estadísticas, es que aun cuando excluyéramos a los árabes y a los ultraortodoxos, Israel sigue sufriendo de estas brechas de pobreza, del nivel educativo que está bajando. Entonces sí tenemos un problema. Al ver estas cifras, cuando yo estaba en mi año sabático, acuérdense, yo decía, a ver, ¿cómo puede ser que tenemos toda esta innovación y dinero y que no se redirige para resolver estos problemas? ¿Y cómo puede ser que los aspectos que se supone que sirven para resolver problemas, que se supone que quién se tiene que resolver los problemas? Claro, el gobierno. ¿Quién más? Los filántropos, ¿no? Y ni el gobierno ni los filántropos resuelven nada. Ellos siguen creciendo, creciendo y creciendo. Por un lado está entrando todo este dinero, pero las brechas de este lado no están creciendo, al contrario, se siguen hundiendo, no se resuelven los problemas. Y los filántropos, bueno, son gente que se sigue siendo todavía más rica y no contribuyen con suficiente dinero para la resolución de estos problemas, ¿ok? Entonces yo pensaba en todo esto.
Aquí aprovecho para hablar de mí porque ustedes me dicen, ay, sí, ¿y cómo es que de repente te volviste así de positiva y que querías estar en este rollo cuando tú estabas en los negocios? Pero voy a compartir con ustedes un poco cómo yo crecí. Yo crecí en Jerusalén. Mi papá era escultor y mi mamá pintora. Y bueno, no hubo nada especial en mi crecimiento socioeconómicamente, nunca fuimos millonarios, aunque tuvimos buena educación. Y yo pensé que al ser un outsider, o sea, no estar dentro de la caja, me permitiría darme cuenta, porque bueno, yo, y al contrario, yo lo sentía dentro de mí, las disparidades sociales, pues nos pertenecen a todos. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero ayudar, no estoy pensando que ayudo a alguien más, sino dentro de mí yo considero que este problema me puede ocurrir a mí, yo puedo estar en esa situación. A lo mejor es un tanto egoísta porque yo quiero resolver este problema para no caer en eso, que no me ocurra a mí. No sé si les suena lógico, pero sí, eso es un poco de mi motivación. Y me hago estas preguntas. ¿Por qué no se ve más innovación y más dinero que se direccione para resolver problemas sociales? Y tengo esta pregunta en la mente, voy a estudiar, aprendo, trato de entender, y luego para mí es más claro, porque yo de entrada soy inversionista, yo veo las cosas desde el punto de vista de una inversionista, y cuando las veo más a fondo me doy cuenta que la mitad del problema es que como inversionista lo que buscas es que la ecuación de riesgo y recuperación pues esté equilibrada. Vas a poner dinero en el banco, te va a dar muy poquito interés, entonces vas a poner dinero en el banco por ese poco interés porque pues no es arriesgado, ¿no? La ecuación está equilibrada. Y luego ponemos dinero en las startups de alta tecnología y sabemos que el riesgo es más elevado, pero pues estamos anticipando que la recompensa será grande, vamos a encontrar a ese gran unicornio del que hablábamos, entonces sí quiero poner mi dinero ahí, pero cuando el riesgo de recuperación y riesgo no está equilibrada como inversionista, pues simplemente no invierto porque no voy a poner dinero a sabiendas de que aunque sea bueno, pues no cubre mi riesgo, ¿no? Entonces yo pienso, ok, necesito esas fórmulas, buscar, desarrollar nuevas fórmulas para poder balancear esta ecuación, buscar la forma de incentivar a los inversionistas, porque ahí es donde está el dinero, en el mundo corporativo. El gobierno nos hace más rico y los filántropos no donan más dinero, porque la filantropía, bueno, el objetivo del filántropo es que ellos dan dinero y pierden dinero y no recuperan nada. Entonces, desde la perspectiva del inversionista, pues la idea no es dar dinero. Entonces, es tratar de pensar en desarrollar esas formas de equilibrar la ecuación. Y esta idea, y de hecho, yo buscaba una nueva especie de unicornios, quería encontrar una forma de invertir, construir, crecer y que tuviéramos estos unicornios de impacto social. Y eso era una idea muy bonita, pero ustedes saben que las ideas no son nada y tenemos que encontrar a la gente adecuada para poder hacer realidad esas ideas, ¿no? Para esas ideas que no se queden en tu mente. Y entonces me encuentro con un grupo de gente que hicieron una fortuna en high-tech, de acuerdo con IBM, Israel Venture Network, y ellos también se dieron cuenta de estas disparidades en Israel y pensaron que ellos podían ayudarnos a resolver los problemas. Entonces desarrollamos este lenguaje común, vimos que nos dimos cuenta que veíamos las cosas de manera similar y decidimos que, bueno, primero queríamos ver si hay negocios sociales, es decir, negocios que de verdad tratan de resolver problemas sociales pero que generan ingreso,
Y queríamos demostrar también la parte del balance de la fórmula y que a lo mejor no es tan arriesgada. Entonces entendimos lo que tenemos que hacer, era establecer un fondo. Establecimos este fondo porque no habíamos evaluado el riesgo y el primer fondo vino de los filántropos, no inversionistas, porque ellos no querían invertir, por supuesto, era muy arriesgado. Y entonces les prometimos a estos inversionistas y a nosotros mismos primero que nuestra idea era alcanzar 3 objetivos con este pequeño fondo. Uno, queríamos demostrar que si dábamos lo que conocíamos como préstamos a los negocios sociales íbamos a recibir ciertos intereses y que no íbamos a perder en tanto riesgo. Lo número 2 era que este negocio social al que le íbamos a dar dinero, que fuera sostenible, autosostenible, que no necesitan dinero que les estén dando los filántropos una y otra vez, sino que ellos empiezan a generar esos fondos. Y entonces los filántropos pueden dar su dinero en otros lados, no tienen que seguir apoyando a estos negocios. Y el número 3 que queríamos probar era, por supuesto, era generar este impacto social, porque la idea es, si le vas a dar dinero a un negocio, pues la idea es que haga negocio, sino qué caso tiene. Y los filántropos, al darnos el dinero, les prometimos que este fondo iba a ser un fondo perenne, es darle el dinero a las ventures y luego ellas nos iban a pagar y ese dinero se iba a reciclar. No distribuíamos dinero porque los filántropos no pueden recibir su dinero de vuelta, pero bueno, nosotros íbamos a crear un impacto. Y entonces nos daban $1 y les prometimos es que, a ver, no te vamos a pedir más dólares por esta venture porque va a ser sostenible y ese dólar que nos des lo vamos a recuperar y se lo vamos a dar a otra venture y así se hace un impacto de $2.5 en 10 años. Esa era nuestra visión, pero no sabíamos si iba a funcionar, era solamente una visión. Y entonces, una vez que obtuvimos el dinero, empezamos a buscar estas ventures donde quisiéramos invertir. Y esta vez no fue como la primera travesía que les platiqué, donde empecé a invertir para ganar dinero de las startups. Aquí conocí gente inteligente, entusiasta, emprendedora y empecé a compartir las ideas con ellos y me empezó a gustar la gente que conocía. Entonces, una de las primeras mujeres que conocí es Neta Janín, la que vemos aquí en la foto. Y Neta era un abogado penalista por educación, por academia, viajaba por todo el mundo y se dio cuenta de esta conexión entre el desarrollo económico de los lugares empobrecidos y el turismo. Entonces ella decide que quiere ver si puede transformar la ciudad de Yisra-la-Zanca, cerca de Cesarea, y abre esta casa de huéspedes. Y no solamente abrir la casa, porque la idea era cambiar todo el ecosistema del lugar. Y entonces el éxito no es por cuánta gente entra a la casa de huéspedes y se hospeda. No, es la cantidad de gente que abre otros negocios en la aldea y cuánta gente más va a querer venir aquí a gastar su dinero. Y entonces ahí entendió, y yo creo que esto es algo que mucha gente que es débil para entender, porque la idea es que seamos fuertes, que una aldea así, pues los negocios no pueden competir, tienen que colaborar e incentivar a que la gente venga y gaste su dinero en los diferentes negocios. Y ella así lo hizo. Y algunos años después les puedo decir que ya hay como 15,000 años que visitan esta aldea, no
todo el año, no todos se quedan en esa casa de huéspedes porque ya hay otras casas de huéspedes, hay restaurantes, las mujeres cocinan. Y de hecho ayer me dijeron que ya abrieron un hub de alta tecnología en esta aldea. Y entonces esa es una transformación real del préstamo que les dimos para el negocio social al inicio. Y bueno, se recuperó en su totalidad y de hecho ya no necesitan más filantropía y que si llegan nuevos donativos va a ser para desarrollar nuevos conceptos, nuevas ideas, pero no para su actividad actual. Esta es la historia de Neta. Otra historia es del rabino Liven, no sé si lo conocen. En Israel tenemos esta situación de parte de los jóvenes ultraortodoxos que por lo general no trabajan y algunas veces sí trabajan y otras veces no trabajan por el estigma de su sociedad. Es que si eres listo, bueno, pues tienes que quedarte en la shiva y si sales a trabajar, entonces la sociedad no aprecia la parte de que tú quieras trabajar. Y entonces este es el gran problema. Y él dice, ¿qué pasa si yo pudiera abrir dentro de la shiva un lugar de trabajo que primero enseña a los chicos dentro de la shika cómo hacerse programadores de cómputo y después darles trabajo? Y eso es lo que hizo. Abrió una empresa, Haftec, que está dentro de la shiva. Entonces los alumnos, los jóvenes que entran a la shiva, que estudian en la shiva hasta el mediodía, en la tarde, los primeros meses estudian programación computacional, construcción de páginas web, de tecnología, sistemas, etc. Y después de más o menos como un mes de recibir esta educación, pues de hecho ya tienen un negocio donde trabajan y ganan dinero. Y de hecho la persona que lleva este negocio es una mujer y ha sido tan exitoso que ahora ya abrieron la primera sucursal en Eibrak, en Israel, y la segunda ya la abrieron en Jerusalén, y esto es un éxito, y es la innovación de la mentalidad de Live, el emprendedor, era decir, necesito construir un lugar que cumpla con las necesidades de estos empleados. No decir, a ver, necesito un lugar y quiero que lleguen los empleados. No, mi primer objetivo es encontrar la forma de emplear a esta gente y ajustar este lugar de trabajo para ellos. ¿Sí notan la diferencia? ¿Por qué se me quedan viendo así? Ok, seguimos. Una de las primeras personas que conocí cuando empecé con esta travesía buscando esas ventures de inversión fue el señor Nachman de la FOTA. Él trabajaba en un hospital en Israel y su misión en vida era ayudar a los discapacitados que habían perdido la movilidad o miembros por accidentes, y era buscar estos accesorios que les ayudaran a lidiar con la vida diaria. Sin embargo, y bueno, les puedo mostrar este video, porque cuando te das cuenta, cuando alguien pierde movilidad, no necesitan solamente una silla de ruedas, sino es cómo van a comer, cómo van a vivir su vida. Y les voy a mostrar este pequeño video para que se den cuenta. Bueno, para
parece que nos lo vamos a brincar porque creo que no está funcionando. Ok, ya entró. Okay, so this is that. Can you start from the beginning? Vamos a ponerlos desde el principio. Eso nos muestra lo que implica servir una ensalada, que necesitas algo específico para ayudarte, o para cortar el pan. Todas estas actividades que ni siquiera te imaginas, beber, lavarte los dientes, lavar los platos, darle de comer a tu bebé, todas estas pequeñas actividades que la gente necesita en su vida ordinaria para vivir, y cuando eres discapacitado, bueno, nos cambia la vida, y nosotros no estamos en una situación así, pero es ponernos en los zapatos de alguien que ha sufrido algo así. Entonces Nachman luego se dio cuenta que hay necesidades que no se cumplen, porque las empresas no hacen estas soluciones, no las puedes encontrar en el mercado. Entonces él reúne a un grupo de voluntarios, principalmente ingenieros, diseñadores de productos, etc. Y su objetivo era buscar estas soluciones ad hoc para la gente que las necesitara. Entonces construyen muchas de estas soluciones ad hoc. Y cuando yo visité las instalaciones de Nachman, vi cualquier cantidad de habitaciones llenas de soluciones, y muchas veces te das cuenta que estas soluciones pueden ayudar a mucha gente, no solamente a una o dos personas que esté ayudando, pero digamos que no tengo el dinero para sacarlo al mercado. Les puedo después mostrar la presentación. Entonces él dice, no tengo el dinero porque los filántropos no saben cómo darle dinero a un desarrollador de R&D, a un desarrollador, porque es sacar estos productos de la bodega, llevarlos al mercado. Y los inversionistas pues no quieren investigar, no quieren invertir. ¿Por qué? Porque el mercadeo de cada producto es relativamente muy pequeño. A lo mejor va a ayudar a 10,000 personas solamente, o a 100,000 personas, pero no es lo suficientemente grande para que los inversionistas quieran adoptar este riesgo del mercado y crear un unicornio. Entonces no nos están dando el dinero, y tenemos todas estas soluciones que nos pueden ayudar, y simplemente no podemos llevar las soluciones a la gente. Y sí, era muy arriesgado. Entonces, en la época, bueno, empecé a estudiar en la Universidad de Tel Aviv y con la maestría en administración de empresas, y platiqué como consultora, les comenté sobre este reto, y les dije, a lo mejor todos podemos pensar y encontrar la solución, cómo crear la solución que permita que Nachman tenga dinero y poder sacar estos productos al mercado. Y bueno, fueron un par de semestres y 2 años para que lo lográramos, pero al final pudimos convencer a la Autoridad de Innovación de Israel, porque tenemos a esta oficina que da mucho dinero para dar apoyo a la innovación, al high-tech, y el Departamento de Seguridad Social también hizo este movimiento para distribuir el dinero y poder apoyar a las empresas que digamos que apoyan en los servicios y productos que van a ayudar a la gente que sufre estas discapacidades, y poder alcanzar este porcentaje de la población, que son grupos pequeños. Entonces, al lograr esto, desde la perspectiva de la inversión, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, deciden que van a poner $600,000 por cada venture, después de analizarlo, y después redujeron dramáticamente el dinero para los inversionistas. Entonces, digamos que fue todavía muy atractivo, mucho más atractivo para los inversionistas, porque redujeron el riesgo. Entonces, lograron equilibrar la ecuación. Y
Gracias a este programa, Nachman y muchas otras empresas, es más, docenas de productos ya se producen en Israel y tienen ya financiamiento de inversionistas regulares que se dedican a dar apoyos por parte del gobierno y ya están en el mercado. Y ha sido tan exitoso que uno de los productos de Nachman ya fue financiado por los grandes tiburones de inversionistas de Israel, que no son sociales, pero ya invierten en alguno de los productos de Nachman. Y ahora les voy a mostrar este video con este nuevo producto y cómo este financiamiento le permitió crecer. Vamos a poner el video porque me interesa que lo vean. I want to be a firefighter when I grow up. My mom says it's too dangerous, but I think it's only dangerous if there's a fire. ¿Tengo el video? I was born No lo 12 tengo. weeks before my expected birth date. No lo tengo. Is 1.9 pounds heavy or light? I want to speak, but the words remain inside me. People just don't understand me. My name is Ray. I'm 5 years old. And tomorrow, I will start speaking freely. Okay. So, this is a company that, Ok, esta empresa that IBM invested in and actually managed to raise $10 million. logramos recaudar $10 millones, la mitad no se diluyó y la otra fue ganancia absoluta. Y por los algoritmos se aprende el lenguaje de cada una de estas personas y le puede ocurrir a cualquier persona que sufra de que nacen así, que tienen problemas de habla por alguna embolia. A mi padre sufrió una embolia y después de esta embolia la única persona que podía entenderlo éramos la familia inmediata, porque lo escuchábamos todo el tiempo y hacíamos de verdad un gran esfuerzo para entenderle. Pero lo que hace la tecnología es lo que hacen la familia inmediata. Hacemos este esfuerzo por entenderlos y se puede traducir su habla para en palabras que todo el mundo entiende. Entonces puedes ir con tu computadora y ordenar en un restaurante o pedir en el súper y hablar con gente de la calle y hacerte entender. Entonces sí, es un producto, es una nueva forma de financiamiento que ahora ya se mezcla con gente que busca ese impacto, gente como por ejemplo el gobierno, gente que quiere hacer inversiones, y sin las estructuras, este tipo de soluciones, si no, simplemente no entrarían porque no son lo suficientemente lucrativas. Ahora, Tandem Fund, ya les hablé del fondo de filantropía. Habíamos invertido en 15 empresas. 14 todavía existen, incluso la que ya cerró nos pagó el dinero que le dimos antes de cerrar, ya son sustentables, ya no necesitan más dinero ni préstamos, pero crearon un impacto. Y lo que aprendí de todos ellos es que estos negocios pasaron por etapas muy difíciles, no fue como un paseíto por el bosque, no. En sus etapas más complicadas, ninguno de los emprendedores desapareció. Todos se quedaron, todos tuvieron que lidiar y todos se apretaron el cinturón para lidiar con la situación. Y hicimos estas investigaciones en Inglaterra y resultó que la empresa que tenía objetivos sociales
tendía a ser más resiliente que aquellas que estaban buscando maximizar sus ingresos. Y eso es lo que aprendimos de este fondo. Después de ser exitosos, porque bueno, ya les dije del dinero de los filántropos, vamos a ver otro ejemplo. Yo ahí conocí al doctor Gilchrist, es su nombre, es un psicólogo, y se dio cuenta del fenómeno de la gente con discapacidad, incluso si es gente inteligente, con educación. El índice de contratación es muy bajo y ellos se quedan en casa, no trabajan, y esto es una carga para la sociedad, para la familia, cuesta mucho dinero para el gobierno. Y entonces él investiga todo esto y aprende que en los negocios familiares muchas veces esta gente trabaja con la familia, no porque sean familias, sino porque bueno, las familias administran el dinero, el negocio de manera diferente. Entonces la idea es abrir un negocio que replique los negocios familiares, y quiere probar un punto, quiere demostrar que una empresa normal de ganancias también puede contratar a gente con discapacidades graves e incluso pagarle un salario. Y es cambiar la mentalidad. Y aprendió un call center. Abrió este call center, y no porque tuvieran experiencia en call centers. No, en un call center tú puedes medir todo: llamadas que llegan, llamadas que salen, el éxito de la campaña, lo que sea. Y entonces él ahí dijo, voy a demostrar mi punto, va a ser transparente, no va a haber discusión, porque todo va a ser transparente, todas estas mediciones. Y ahí cambia la mentalidad, porque él sí quería emplear a esta gente y abre el negocio para emplearlos. No abrió el call center para contratar gente, mano de obra barata. No, era contratar a esta gente. Pero él no podía tener dinero para su negocio porque los filántropos no iban a darle dinero, porque no había exención de impuestos y no confiaban, etcétera. Y los inversionistas no querían darle dinero porque no entendían cuál era el riesgo, decían era muy riesgo, y dijeron, no, y si no funciona voy a tener que correr a gente discapacitada y voy a quedar mal, y vamos a quedar horrible ante la sociedad, y no querían meter dinero. Y también había quienes sospechaban de su gran idea y no encontraba gente que pudiera financiar su idea. Y va de nuevo, la ecuación pues no estaba equilibrada, ¿no? Entonces, de nuevo, me voy con mis alumnos para que pensemos. Y aquí les cuento la historia a mis alumnos sobre esta situación. ¿Alguien aquí conoce la historia de qué fue lo que pasó? Bueno, no, se las cuento. En los 80, las startups empiezan a crecer mucho en Israel, porque gente salió del ejército, llegaron con sus ideas y empiezan a construir empresas, pero no tienen dinero, no pueden hacer venture capital. Este ecosistema no existe ni siquiera. Los inversionistas y gente con dinero pues están reticentes a invertir porque no entienden, hay riesgo en las inversiones, no pueden medir los resultados, no hay experiencias previas, etcétera. Y el gobierno de Israel fue muy inteligente y empiezan a pensar fuera del paradigma y dicen, ok, vamos a distribuir. Dicen, ok, vamos a distribuir $100 millones para establecer fondos y acercarnos a gente que tenga cierta experiencia en administrar fondos. Le vamos a decir, ok, te vamos a dar el dinero, tú administras el fondo, pero hay una condición: yo te doy $1 millón y tú me das el doble. Pero para hacer esto, puesto que el riesgo es muy elevado, pues nosotros lo que le vamos a decir a los inversionistas
dijo el gobierno, sí, el negocio es muy exitoso, bueno, los inversionistas primero van a recuperar su dinero con el interés elevado y ya después me das mi dinero, pero si el fondo pierde dinero y no hay éxito, entonces solamente después de que el gobierno liquide todo la inversión, bueno, ya entonces de esos 10 millones de dólares se reduce a la mitad y entonces ahí es la pérdida inicial la absorbe el gobierno. Entonces ahí empezó a sonar atractivo para los inversionistas y luego empezaron a recaudar estos fondos, se conocen como MAFONs. Fueron muy exitosos y después de la primera vez que lo hacen, el gobierno ya no tuvo que hacerlo porque ya había mercado y ya todo el mundo quería invertir. Y esa es la historia del mercado de venture capitals en Israel. Todo el mundo conoce esta historia. Entonces, cuando yo les cuento la historia a mis alumnos, les digo, ¿qué pasa si podemos establecer algo parecido para el sector de impacto social? Todo el mundo pensó que era una buena idea. Fuimos otra vez al gobierno, llevó algunos años, pero al final, bueno, sí, se adoptaron, se lo adoptaron como idea de ellos. Hubo una licitación para 2 fondos, MAFONs. El dinero fueron 50 millones. La mitad era del gobierno y la otra mitad era que los administradores trajeran el dinero. Una parte era de los filántropos, pero el 30% de los fondos tenían que venir de inversionistas reales. Y este es donde surge el gran wow, porque había que recaudar dinero de inversionistas reales en un plazo de 3 meses. Y dije, a ver, ¿cómo vamos a sacar este dinero, 50 millones de dólares en 3 meses? Pero bueno, a través de esta estructura que equilibró la fórmula, bueno, fue muy rápido, lo dieron los bancos. La Federación Judía de Nueva York, otros inversionistas. Y entonces al hacer esto, cambiaron la ecuación para que fuera muy atractiva para que los inversionistas de verdad quisieran poner su dinero. El objetivo del fondo era principalmente invertir en negocios que contrataran gente con discapacidades, que hubieran sufrido alguna enfermedad o con secuelas. Y de ahí pudimos invertir en el call center del que les había platicado. Eso fue hace 4 años. Y hoy, 4 años después, el negocio de Gil ha crecido al doble, ya tiene 220 operadores, 85% es gente con discapacidades, es rentable, es un negocio rentable y nadie le da apoyo, ni filántropos ni inversionistas, todo es dinero que se autogenera, le paga a los empleados su salario convencional, exacto, el del mercado, no menos, y arrancó la idea de abrir una sucursal en Estados Unidos porque mucha gente de todo el mundo viene a aprender este modelo y lo quieren replicar porque sí está funcionando, simplemente funciona. Entonces, yo estuve en esa licitación de los MAFONs, invertimos en 10 ventures,
some of the money that we invest, Y we are paying algo back del to our dinero investors, because que the ventures are paying that dimos, money bueno, and ya we're nos getting lo back to están the pagando y investors. nosotros se lo estamos regresando a los And we managed to inversionistas. prove that social Y business can be bueno, profitable. This is what sí, we esto studied on prueba que journalism. los negocios sociales And pueden social ser business can be rentables, que sustainable. también pueden ser At sostenibles, least for 7 years. sustentables, porque The esto ha ocurrido por lo menos investors 7 will años, invest in social y que los businesses if inversionistas the invertirán en los risk-reward negocios sociales balance is si right, la fórmula and that the riesgo-recompensa está blended equilibrada, models y que de that los comprise money modelos from government, philanthropy, mezclados and investors que salen are de the los right models inversionistas, to invest. filánthropos y del gobierno, pues son los modelos clave, ¿no? So that's Entonces, my story. esa es mi historia. I want to, how much time do we still have? ¿Cuánto tiempo nos queda? Okay. Okay, so far does anybody Entonces, have, because ¿alguien the tiene rest alguna of the pregunta? time I Porque want to bueno, el ask resto talk del about tiempo a few more lo models that vamos are out a there, dedicar a not otros ones that modelos, I did, but no solamente los que yo he I'm desarrollado, involved with or I know o of. u otros And donde also to estoy talk to you a little bit about involucrada the o que impact conozco, pero investment también es market hablar in sobre el general. mercado This de is inversión de terminology impacto. that we Es need la to terminología open que up to, necesitan because this is empezar a something that is conocer starting porque es to algo evolve. que sí But está before I creciendo continue, ya. any questions so Pero antes de far? que sigamos, ¿hay alguna pregunta? Yes. So you find that the experience in working with the government